del Observatorio Sectorial de la Contratación Pública. Este observatorio se va a realizar en los sectores y se va a realizar una vigilancia sobre los sectores que componen la Federación de Construcción y Servicios, especialmente en sectores como construcción, limpieza, sector de la dependencia, seguridad privada, etc. Se va a realizar progresivamente una campaña en todos los territorios y hoy se realiza el primer lanzamiento público, se realiza en La Rioja. Para ello contamos con la presencia del secretario general de Construcción y Servicios, Vicente Sánchez Jiménez, quien les va a explicar la finalidad de este observatorio y cómo se va a desarrollar. Muchas gracias. Bueno, como bien decía José Antonio, muchas gracias por la asistencia. Hemos creado el Observatorio Sectorial de la Contratación Pública porque tenemos la intención de facilitar a la ciudadanía en su conjunto y a los medios de comunicación datos que vengan a analizar cuáles son la caída en el precio por el cual se obtienen los concursos públicos y, por lo tanto, cuál es la situación de las diferentes administraciones públicas, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y los municipios, de sus principales licitaciones y, por tanto, de cómo ofrecen los servicios públicos que empresas privadas van a dar a la ciudadanía en su conjunto. Para ello, como decía, hemos creado un observatorio sectorial que pretende analizar contratos, como bien decía José Antonio, en sectores tan importantes como la de construcción, mantenimiento de carreteras, limpieza, seguridad, ayuda a domicilio, etcétera, etcétera. Es decir, los sectores más importantes que permiten un mantenimiento de un estado de bienestar en aquellas cuestiones que no tienen que ver ni con la parte sanitaria ni con la parte de educación, que son mucho más específicas. Para ello lanzamos hoy en la Comunidad de La Rioja el observatorio a nivel nacional. Vamos a hacer esta misma presentación en todas y cada una de las comunidades autónomas, dando datos específicos en este caso, de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Lo que venimos a analizar son el último trimestre del año pasado, octubre, noviembre o diciembre, y posteriormente todos los meses en la página web aparecerá todos los datos reflejados por comunidades autónomas, tanto de la administración que en ese ámbito realiza la licitación, como de las empresas, y en este caso de la empresa que ha conseguido el concurso, y cuál ha sido el precio de licitación y cuál ha sido el precio de adjudicación. En este caso, por dar datos concretos, en la Comunidad de La Rioja se han presentado por parte de las administraciones públicas en el último trimestre 31 concursos por valor de más de 23,5 millones de euros. Estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre del pasado año 2019. En octubre fueron 10 contratos públicos, en noviembre fueron 6 y en diciembre llegaron hasta 15 contratos públicos. El primer dato es más característico es que esto ha supuesto dejar de gastar del presupuesto que se había realizado en las licitaciones un 26%. Es decir, dejar de gastar un presupuesto de 7 millones de euros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. De hecho, las administraciones públicas se ahorraron, por así decirlo, o no gastaron de aquello que tenían presupuestado, mejor decirlo así, un 27% en el mes de octubre, un 28% en el mes de noviembre y un 23% en el mes de diciembre. La mayor parte de este ahorro se realiza en el sector de servicios, es decir, en sectores como el de limpieza de edificios y locales, en sectores como el de la seguridad privada, donde son mayoritarios la mano de obra y donde las cuestiones técnicas tienen menos importancia. Aún así, lo que el observatorio viene a recordar, y en este caso viene a analizar con estos datos, es que nos encontramos cuestiones tan particulares y tan, por así decirlo, significativas, como por ejemplo que en el mes de octubre el Consejo de Administración de Logroño Deportes, Sociedad Anónima, que pertenece por lo tanto a la Administración Pública, sacó un valor de licitación de un concurso por casi 7.800.000 euros y el importe de adjudicación fue de 3.900.000. Es decir, solo en este concurso se dejó de desarrollar 98%, o hubo una reducción, mejor dicho, del 98% del precio de licitación al precio de contratación.
¿Esto qué nos llama la atención o qué nos pone en alerta? Pues que efectivamente podemos encontrarnos una reducción significativa del empleo o una mala justificación de los pliegos de licitación o un sobrecoste por parte de la administración pública o directamente una adjudicación simplemente a precio, sin mirar valores como pueden ser los criterios técnicos o como pueden ser los criterios de calidad. Por poner otro ejemplo del mes de octubre, podemos citar a la propia Comunidad de La Rioja, desde la Dirección General de Obras Públicas y Transporte, su Consejería de Fomento y Política Territorial, donde se sacó una licitación por valor de 700.000 euros y su importe de adjudicación finalmente fue de 520.000, es decir, una reducción del 36%. Esto nos pone de manifiesto que efectivamente el sindicato en este caso tendrá que hacer con estos datos la valoración de cuál va a ser la repercusión del empleo, que no se hace realmente en el momento donde se consigue la licitación, sino que se tendrá que hacer posteriormente en los años que duran esas licitaciones para ver en qué momento la administración pública, o en este caso la empresa privada, acomete el reajuste de esta bajada de la licitación, que como digo, en el caso de la Consejería de Administración de Logroño Deportes, pues supuso el 98%. En noviembre, los dos datos más significativos fueron el del Ministerio de Fomento, a través de las obras o de su concesionaria DIF, con un valor de licitación de 4.100.000 y un importe de adjudicación de 3.300.000, es decir, un 25% de reducción. O el caso de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura de La Rioja, con una reducción del 43% en las últimas licitaciones de este mes de noviembre. Consejería que vuelve en el mes de diciembre a representar otra importante bajada en una licitación que saca pública, desde 1.300.000 a 890.000 el precio de adjudicación, es decir, un 52%. El problema, por tanto, que encontramos es que, efectivamente, las licitaciones que sacan las administraciones públicas corresponden a un presupuesto aprobado por parte de las administraciones públicas, pero que al fin ese presupuesto no se realiza en su conjunto y las administraciones públicas se ahorran un dinero que no advierten a la ciudadanía y que además viene en la mala adjudicación de esos contratos y, por lo tanto, seguramente, sin ninguna duda, en la bajada de la calidad del servicio y en la reducción de los puestos de trabajo. Hoy es la presentación del observatorio y lo hacemos en un momento clave por dos cuestiones. La primera, porque ya tenemos gobierno y, por lo tanto, ya tenemos algunas exigencias para esta conformación del nuevo gobierno. Porque el análisis nos dice que esto se produce por una cuestión muy significativa. Llevamos 2 años con la Ley de Contratación Pública, que es una transposición de una directiva europea que permite a las administraciones públicas poner de manifiesto que las cuestiones que tengan que ver con la calidad del servicio que licitan y, por lo tanto, que les van a dar a empresas privadas, se hagan con criterios efectivamente técnicos y de calidad de ese servicio. Desgraciadamente esto no se cumple y, de hecho, el artículo que menos se cumple es el que tiene que ver con el anexo número 4 de esta ley, que establece que hasta el 51% del peso total de esa licitación tiene que ver con la calidad del servicio. El problema que nos encontramos es que sigue vigente la ley de desindexación que promulgó el Partido Popular, y lo que viene a decir esta ley de desindexación es que al final es el precio el que marca la concesión de ese servicio. Y, por lo tanto, cualquier empresa, por mucho que el precio se tire a la baja, por mucho que veamos que ha habido bajadas importantes en torno de media al 26, 27, 28% en los últimos 3 meses, puede conseguir ese servicio sin tener que justificar efectivamente si va a poder mantener cuestiones como el mantenimiento de los salarios, como la paga de la seguridad social o como las pagas de compromisos de Hacienda, porque en este caso la administración pública, los diferentes organismos se amparan en la ley de desindexación para conceder el final de la adjudicación a el menor precio. Con esto, al final, lo que el observatorio viene a ratificar y lo que el sindicato Comisiones Obreras viene a poner de manifiesto es que es necesario e imprescindible que se derogue la ley de desindexación, que por lo tanto se aplique claramente la ley de contratación pública, que se haga con los criterios que marca la Unión Europea a través de su directiva y, por otra parte, que efectivamente se dote de recursos a lo que debería ser una oficina del control de la contratación pública. Esta misma semana salió el informe de la Oficina Europea de la Contratación Pública,
donde yo solo voy a decir dos datos que recogía el informe y que así han aparecido publicados. Uno es que el 53%, exactamente el 52,9% de las licitaciones que realiza la contratación pública se realiza, o mejor dicho, no justifica el presupuesto de esa licitación. Es decir, de los 120.000 licitaciones que se realizan por parte de la Administración pública en sus tres niveles, el Estado, la comunidad autónoma y los municipios, más del 52%, casi el 53%, es decir, más de 60.000 licitaciones no tienen justificada sus precios de licitación y, por tanto, sus precios de adjudicación. Por otra parte, lo que nos viene a reflejar es que España carece de los instrumentos analíticos, informáticos, de una oficina estable de contratación pública que en estos momentos está creada en el Ministerio de Hacienda y que, por desgracia, no tiene los recursos para efectivamente poder poner de manifiesto qué contratación pública se hace, cuál es el seguimiento de esa contratación pública, si es una contratación pública transparente y, sobre todo, en el criterio sindical, si es una contratación que garantiza el cumplimiento de los acuerdos que tenemos legislativos, como son los convenios colectivos en materia de contratación, de salario, de jornada y, sobre todo, si es una contratación que es creadora de puestos de trabajo o si es una contratación destructiva de puestos de trabajo. Esas son las principales análisis o el principal análisis que realiza el Observatorio Sectorial y esas son las principales conclusiones que realiza el sindicato a través de los datos que hemos podido dar de estos últimos 3 meses en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Sí, cómo no. ¿Cómo es posible que haya una ley de contratación pública que diga una cosa y luego haya una ley de desindesación en la que puedan ampararse y hacer otra cosa? La ley de desindesación fue... Sí, la ley de desindesación, os digo, la ley 2 del año 2015, fue aprobada por el Partido Popular con la intención clara de rebajar y de rebajar las obligaciones por parte de las administraciones públicas del seguimiento de su propia contratación pública. Es decir, de manera llana podemos decir que salvaguarda a la administración pública de hacer el seguimiento de si la empresa privada a la que contrata cumple con los requisitos legales con otras administraciones públicas o con sus propios trabajadores. Es decir, si les paga los salarios, si paga las cuotas de la Seguridad Social o si paga sus obligaciones a Hacienda. ¿Por qué realiza esto? Porque es una manera de bajar el precio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos años? Pues que hemos visto casos muy significativos, por poner algún ejemplo, Limpieza Raspeig o Seguridad Integral Canaria, que efectivamente hemos demostrado y hemos podido demostrar, primero, que no pagan los salarios a sus trabajadores, segundo, que no pagan las cotizaciones a la Seguridad Social y tercero, que no pagaban sus obligaciones a Hacienda. ¿Cómo es posible esto? Pues que hay una ley que lo permite, haciendo que la administración pública que contrata no tenga que ser o no tenga que garantizar que la empresa cumple con la ley, porque la ley lo que dice, la ley de desindesación lo que dice es que es la empresa la que tiene que garantizar. Y si la empresa ha bajado el precio de la licitación y ha conseguido una licitación, tiene que ser la empresa la que garantice su cumplimiento con la ley. Y la administración pública no tiene por qué ser seguidora de esa garantía. ¿Por qué se sigue aplicando esa ley? Porque no se ha derogado. ¿Cuál es la trampa que encontramos? Que aunque si al final ratificamos, y en este caso traspusimos la Directiva Europea de Contratación Pública, que por cierto España tardó más de año y medio en transponerla, la directiva lo que dice es que tiene que ser por calidad, pero el criterio por calidad o no se mira o se mira al principio del concurso, de tal manera que la final de la adjudicación de ese concurso se le realiza por precio y por lo tanto con la ley de desindesación. Es la trampa que nos encontramos. Se dice, estas empresas pasan porque cumplen con los criterios de calidad, pero luego el precio es al postor. Y el que nos dé menos el precio, como no tenemos que velar por el cumplimiento de materia laboral, de materia de seguridad social o de materia de Hacienda, pues la administración pública puede contratar por debajo del precio de licitación, incluso por debajo, muy por debajo del precio de licitación. ¿Cuál es el problema? Que mientras que siga la ley de desindesación en aplicación, cuestiones como la materia salarial no están garantizadas, porque es una cuestión que se deja al amparo de la empresa privada que contrata, no de la administración que ha pagado el servicio.
Entonces nuestra petición sería derogarla, entiendo. Claro, la derogación tenía que haberse derogado el día que se aprobó la ley de contratación pública de la transposición de la directiva, pero no se derogó porque efectivamente, primero el Partido Popular en este caso, que era el que estaba en el gobierno, tardó 1 año y medio, como digo, en aplicarla, en transponerla, y segundo porque sabían que no quitando la ley de desintasación, que es previa a la ley de contratación pública, pues las administraciones públicas podían seguir tirando el precio de adjudicación por debajo, muy por debajo del precio de licitación, de tal manera que siguiésemos ajustando los presupuestos al final de año. Y en esos concursos de contratación de servicios, las administraciones tienen la posibilidad de, analizando el servicio, una contratación mínima de trabajadores o unas condiciones mínimas de esos trabajadores. La administración tiene todo el derecho para hacerlo. La administración no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque, como nos dice la Oficina Europea, y esta semana salía el informe, la Administración no realiza unas licitaciones que tengan base de criterios técnicos. Es decir, que si yo realizo una adjudicación de limpieza de un colegio, por poner un ejemplo, yo no determino cuántos metros cuadrados debe hacer una persona que limpie, una limpiadora o un limpiador. Determino cuál ha sido el servicio y cómo puedo ajustar. Y determino, si saco un precio de licitación y hay una empresa que me dice que limpia ese colegio, por menos se lo doy. Lo que hago es, luego con mis inspectores, reviso si tiene calidad o no esa limpieza. No va a tener calidad esa limpieza, pero el concurso ya está. Y ya no es un problema, por así decirlo, de la administración, sino que le pasa a la empresa privada el problema, que a su vez se lo pasa a los trabajadores con reducción de horas o con reducción de trabajo. ¿Para qué? Para ajustarse al precio con lo que ha ganado la licitación. ¿Quién es el culpable? El culpable es que hay una ley de desintasación que nos impide poner los criterios de calidad, como marca la Directiva Europea, por delante de los criterios de precio. En este caso no estamos solos, también debo decirlo, porque patronales como los patronales de la construcción, la patronal de la limpieza, también están exigiendo que efectivamente haya criterios técnicos y no criterio constante de bajada de los precios de licitación y adjudicación. Para vuestra información, como último, todos los meses a partir de enero saldrá en la página web que veis los datos reflejados por comunidades autónomas y a nivel general, por si queréis hacer el seguimiento. Pues muchas gracias a todos y a todas.